Empezamos, nos acompañan hoy Luis Espinosa Godet, profesor de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, liberal, economista de la escuela austriaca, columnista en Primicias y presentador de Espinosa Libertad. También tenemos a Daniel Di Martino, que es un economista y comentarista venezolano. Se graduó de Economía de la Universidad de Indiana en Indianápolis y ahora es candidato a doctorado de la Universidad de Columbia en Nueva York. Daniel ha aparecido decenas de veces en televisión nacional en los Estados Unidos, incluyendo Fox News y CNN, para hablar sobre la crisis venezolana, las consecuencias del socialismo, entre otros temas. También ha escrito en USA Today y otros medios y es invitado a hablar regularmente en universidades y en eventos conservadores como la CPAC o la gala de Heritage Foundation. Bienvenidos. Gracias por tenernos, Eduardo, un placer. Encantado de conocerte, Daniel. Igual. Hoy el tema principal es ¿qué aciertos debe tener y qué errores debe evitar Guillermo Lasso? Empecemos con las comparaciones que frecuentemente se hacen con el gobierno de Mauricio Macri. El expresidente argentino Mauricio Macri optó por ajustes graduales de la economía y al final le tocó hacer un duro ajuste. La pregunta es simple. ¿Qué lecciones dejó la administración de Macri para Guillermo Lasso o tal vez más generalmente para gobiernos de centro derecha de la región? Empecemos contigo, Luis. Bueno, la verdad es que me encanta la pregunta y yo estoy muy ilusionado de que haya ganado Lasso, pero tampoco podemos, como liberales, caer en la tentación de creer que un presidente salvífico va a solucionar todos los problemas de Ecuador. La solución es grave, difícil, a nivel fiscal, a nivel de empleo, a nivel de pobreza, a nivel de oportunidades, a nivel de la pandemia. Por tanto, creer que va a hacer una grandísima reforma que lo va a cambiar todo es prácticamente imposible. Además, hay problemas estructurales. El partido, creo, tiene realmente 11 asambleístas de 137. No solo es que es una minoría, es que es una minoría muy pequeña. Por tanto, ¿qué puede hacer Guillermo Lasso? Bueno, yo creo que a los presidentes hay que evaluarles dentro de la razonabilidad. Es decir, si consigue dos cosas que parecen sencillas, pero son muy importantes. Primera, dejar mayor institucionalidad que cuando entró en el poder. Y segunda, dejar menos pobreza y más crecimiento económico que cuando llegó al poder, creo que sería muy bueno. La pregunta es, ¿puede hacer Macri? Bueno, la pregunta es, ¿puede hacer las reformas? Porque si no tiene los votos en la Asamblea, va a ser muy complicado. Algunos, como a mí mismo, que puedo ser muy libertario, nos encantaría grandes reformas liberales y que de repente Ecuador sea el Singapur de América Latina. Pero eso a nivel práctico en 4 años y con una minoría en la Asamblea no va a ocurrir. Ahora, si tenemos una gestión responsable, sensata, honrada, ya habremos avanzado mucho de lo que estábamos antes. Y claro que hay muchos cambios por hacer, pero también la realidad es la que es. Y claro que muchos tenemos miedo, el miedo de Macri, no tanto, no solo por todo lo que Macri no hizo, sino porque volvió los Kirchner, que es todavía peor. Claro que muchos tenemos esos temores, pero esperamos que se pueda avanzar en las reformas. Quizás el modelo de Chile con el primer Piñera puede ser mejor modelo. Interesante. Daniel. Bueno, gracias por tus comentarios, Luis. Yo creo que sí es verdad que hay que evadir lo que ocurrió en Argentina, porque al final, si vamos a hacer algunas reformas para que vuelvan al poder las mismas personas que son del equipo de Chávez, de Maduro, de Lula, de los Kirchner, que son todos el mismo equipo de izquierdistas, que son más bien una red criminal en nuestra región. Entonces no estamos haciendo nada, ¿verdad? Entonces la opción es mantener a las fuerzas democráticas en el poder el tiempo más largo posible. Y tratar de eliminar la necesidad, tratar de eliminar las razones por las cuales las personas votan por ese grupo de criminales de izquierda en Latinoamérica en primer lugar. ¿Cómo hacemos eso? Pues en Ecuador van a tener que haber muchas reformas económicas. En Ecuador necesitan balancear el presupuesto. En Ecuador necesitan promover políticas que lleven a la formalidad del empleo, que ese es el mayor problema que tienen muchos países latinoamericanos, incluido en Ecuador. No tanto el desempleo, sino la informalidad. ¿Y cómo se incentiva esto? Entonces, ahí es donde Lasso va a tener que ser un político excelente negociando con otras fuerzas en el Parlamento para implementar estas reformas. Es verdad, como dice Luis, que va a ser muy difícil porque no tiene todo el poder para hacer lo que pueda, pero el presidente sí tiene muchos poderes en Ecuador también. Entonces, tiene que ser ambicioso, utilizar absolutamente todas las herramientas que tengan el poder sin miedo,
porque ya sabemos por experiencia que si no lo hace, que si espera por conveniencia política, entonces pues va a terminar perdiendo y no se hicieron las reformas. Entonces no debe tener miedo de hacer las cosas que sean impopulares. Si yo fuera él, haría todo lo que pudiera en mis manos. Excelente, Daniel. Luis, dijiste algo que me pareció muy interesante, la comparación con el primer gobierno de Piñera. ¿Puedes elaborar un poco más en lo que significaría eso para el Ecuador? ¿Qué se puede aprender de, bueno, hablamos de Macri, de algo que tal vez que no sea ideal, pero más bien de Piñera, que ese es un mejor modelo? De hecho, yo al gobierno de Lasso, tanto por la personalidad de Lasso, lo comparo más con el primer gobierno de Piñera y con un ejemplo, yo como español viendo en América Latina, que también me parece muy interesante, que es el gobierno de Aznar en 1996. ¿Por qué? Porque es un retorno de un centro derecha moderado después de muchos años de socialismo en una profunda crisis y con la idea de hacer una cierta institucionalidad. Y en cierto modo yo tengo la ilusión de que la entrada de Ecuador en la Alianza del Pacífico suponga un revulsivo para el país, como la entrada de España en la Unión Europea, que evidentemente tiene más estructura que la Alianza del Pacífico, pero sí puede suponer un revulsivo para el país, como la ilusión colectiva que supuso en el gobierno del 96 de José María Aznar la entrada de España en la Unión Europea. Entonces sí que creo que hay, o en la zona euro concretamente, entonces sí que creo que hay otros modelos de comparar, que no solo está el ejemplo de Macri, que a muchos nos puede preocupar mucho y con razón, sino que creo que hay otros modelos de comparar. Eso sí, teniendo en cuenta que la situación es la que es, teniendo en cuenta que cuando se intentan hacer ciertas reformas en América Latina, la ultraizquierda, como ya lo ha demostrado en Colombia en estos días, como lo está demostrando como lo demostró en Chile con el proceso constituyente que ahora han conseguido, suele salir a tirar piedras, entonces suele ser bastante complicado, así que sí que hay la ilusión y ojalá que se pueda lograr. Gracias, Sí. Luis. Daniel, con algo que habías dicho tú también de que hay que corregir los problemas, de cómo hacer que estas personas no voten por lo que tú dijiste de los socialistas del siglo XXI. ¿Cuáles son tus ideas, precisamente veniendo de Venezuela? Sí, bueno, mira, la razón por la que muchos venezolanos votaron inicialmente por Chávez en el año 98 fue porque había una corrupción muy grande de la clase política tradicional en Venezuela. Y eso es verdad, había muchísima corrupción. El problema fue que lo que trajo el socialismo fue aún más corrupción, ¿no? A niveles de los robos más grandes de la historia. Entonces, Lasso tiene que comprometerse a uno, castigar la corrupción, tanto en su partido como en otros, y hacer lo que sea necesario para castigarla. No solamente entonces en corrupción, es el tema económico. Eso es en todos los países del mundo. En las crisis económicas, los partidos extremistas se aprovechan y ganan, tanto hace 100 años como ahora. Entonces, ¿cómo evitamos otra crisis económica en Ecuador? Ahorita todo va a ir para arriba porque estamos saliendo de la pandemia. Entonces, ese no va a ser el problema va a ser hacerlo lo más rápido posible. ¿Cómo hacemos que sea lo más rápido posible? Pues disminuimos los impuestos, balanceamos el presupuesto, disminuimos regulaciones y barreras de intercambio internacional. Ahí es donde Lazo tiene mucha latitud para actuar. Va a tener muchísimas relaciones positivas con Estados Unidos. Sabemos que al gobierno de Estados Unidos le interesaba que ganara Lazo en las elecciones y pues van a tener relaciones relativamente buenas que busquen con el nuevo gobierno de Joe Biden, que sabemos que está mucho más a favor del tratado del comercio internacional, especialmente con Latinoamérica, hacer un tratado de libre comercio más amplio con Estados Unidos, hacer un tratado de comercio regional, hacer que disminuyamos las barreras de intercambio de bienes y servicios, incluso de personas entre los países de Latinoamérica. Y así incrementar la prosperidad económica, y al incrementar la prosperidad económica, pues ¿quién va a querer votar por la izquierda si le está yendo bien, si está ganando buen dinero, si está saliendo de la pobreza? Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, porque la gente en Ecuador tiene un problema histórico muy grande, que es el de la inmigración. ¿Cuántos ecuatorianos viven en España? Lo sabes tú, Luis. ¿Cuántos ecuatorianos viven en Estados Unidos que yo he conocido yo mismo acá? ¿Cuántos vivieron en Venezuela en su momento y ya no? Ecuador necesita crear oportunidades para la gente dentro de Ecuador, porque nadie se quiere ir de su país. Todo el mundo preferiría quedarse en su país. La diferencia es, si no hay oportunidades, la gente se va. Imagínate lo popular que se puede hacer un político si crea oportunidades y hay gente que se fue, que regrese.
Familias que vuelven a ver a sus hijos, que vuelven a ver a sus sobrinos, a sus nietos. Eso es lo más importante para las personas. Excelente. Yo quisiera, perdona, Eduardo, quisiera añadir algo de lo que ha dicho Daniel, que me parece que van a ser dos puntos clave concretos en la presidencia de Lasso. La primera va a ser cómo va a reaccionar al primer caso de corrupción que se pueda aparecer en su gobierno. Ojalá lo vaya a aparecer, pero lo más probable, por la experiencia histórica, es que alguno va a aparecer. Y además yo creo que Lasso es una persona honrada y cercana con sus colaboradores. Luego, va a ser un momento muy duro para él a nivel personal, que por desgracia me temo que en algún momento dado llegará. Y cómo reacciona en ese momento va a ser clave, porque va a ser si va a haber un cambio real en el Ecuador o no lo va a haber. Y la segunda, yo quiero insistir sobre ello, creo que si lograse la entrada de Ecuador en la Alianza del Pacífico, con lo que esto supone de entrada a otros mercados y con lo que esto supone, puede ser un momento clave para esa ilusión. Me parece que es una palabra importante, transmitir la palabra ilusión que se puede transmitir, sobre todo después de este año de pandemia, transmitir ilusión a los ecuatorianos, que puede ser un punto transformador. Excelente, sí, estoy muy de acuerdo. Hablemos también entonces de las limitaciones de estos cambios de los que estamos hablando. Luis, habías hablado un poco de Colombia antes. Hemos visto protestas muy violentas ahí. Y en Ecuador, de hecho, ya hay ciertos líderes que están más o menos vacilando con convocar a movilizaciones sociales y demás. ¿Cómo puede Guillermo Lasso evitar que las medidas que él quiere, que estas medidas que él quiere pasar tengan repercusiones tan negativas hasta llegar a eso? Empezamos con Luis. Yo apostaría por dos cosas que parecen contradictorias. Mano dura contra los violentos, mano tendida a toda la oposición pacífica. Y parece que es contradictorio, pero es que es exactamente lo mismo. Es decir, todo aquel que auspicie manifestaciones violentas merece penas de cárcel, merece ser perseguido. Ahora bien, es muy importante que Lasso se abra al diálogo. Su eslogan es el Ecuador del encuentro y estoy muy de acuerdo con ello. Es decir, tenemos que hacer un frente, sobre todo anticorreísta, y tenemos que hacer un frente de todos aquellos demócratas, aunque no tengamos las mismas posiciones políticas. Y yo puedo ser muy liberal y me gustaría que el gobierno de Lasso fuese muy liberal, pero entiendo que no es la mayoría ahora mismo en el Ecuador. Por tanto, va a haber que hablar, por supuesto, con la izquierda democrática, no me refiero al partido, sino al concepto de con la izquierda democrática, va a hablar con los líderes indígenas que no llaman a manifestaciones violentas, que son y son muchos y representan a gran parte del indigenado. Va a haber que hablar, y es muy bueno frente al modelo tiránico de gobierno del correísmo, que era gritar en las sabatinas y ordenar por Twitter, es muy bueno transmitir esa idea de diálogo y el Ecuador del encuentro. Eso sí, con todo aquel que rechace la violencia en política. Cuando se pasa el límite de la violencia política, a ella no, a ella mano dura. Bueno, yo voy a decir además que hay que entender que en Ecuador los partidos indígenas tienen muchísimo poder en el Parlamento, ¿no? Entonces esas son las personas con las que va a tener que negociar más Lasso y ahí están los constituyentes con los cuales va a tener que buscar políticas que apoyen al pueblo del Amazonas, al pueblo que votó por esos partidos para, uno, convencerlos y otro, para obtener sus votos en el Parlamento y pasar las reformas que necesiten. Pero ¿va a haber protestas en Ecuador? Sí, va a haber muchísimas protestas, porque lo has habido en todos los demás países de la región y sabemos que es una táctica de la izquierda a nivel regional. ¿Cómo reacciona? Va a ser muy importante, porque veamos lo que pasó en Chile. Sí, habrá habido protestas violentas, Piñera trató de negociar y ahí está una constituyente que va a reescribir la constitución de una forma, quizás una constitución totalmente comunista, y es básicamente renunciar a la batalla. ¿Por qué? Porque la misma derecha renunció a la batalla en Chile. Fue la peor decisión. Quizás condenaron a Chile a la desgracia permanente por esta decisión que tomaron, por ceder, porque es una cosa tratar de tener un diálogo con la oposición, tratar de pasar sus cosas, pero no se puede ceder en cosas fundamentales como reescribir la Constitución. Lo siento. Y si tenemos que meter a todas las personas presas que estén protestando violentamente, o si tenemos que esperar 4 años y vamos a tener que mantenernos sin pasar absolutamente nada en el Parlamento por tratar de proteger la Constitución, pues hay que hacerlo. Entonces, eso es lo que tiene que tener en mente Lasso, que esto va a ocurrir, que tiene que tratar de negociar con los partidos con los que tenga
algún tipo de afinidad para obtener la mayoría en el Parlamento, pero más allá de eso, él no le debe nada a ninguna persona que trate de generar violencia en el país, no le debe nada, ni tienen derechos, porque pueden ir presos, porque eso es un crimen ser violento. Entonces, irán a protestar, si protestan pacíficamente, muy bien, pero que los deje protestar, que tampoco entienda que hay que disminuir las reformas económicas ni que hay que dejar de pasar cosas en el Parlamento. La gente puede protestar pacíficamente, pero él tiene que seguir con las reformas, si no vamos a volver al camino de Macri. Excelente. Quiero añadir a lo que, perdona, Eduardo, quiero añadir a lo que ha dicho Daniel, que me parece muy interesante, es que creo que lo que ha ocurrido en Chile ha sido en gran parte que la propia derecha ha comprado el relato de la izquierda de que los que salen a las calles a tirar piedras son el pueblo, que es el mismo relato que cuentan los medios de comunicación cuando dicen subversión, alzamiento, en lugar de decir personas delincuentes que están cometiendo delitos, impidiendo a los ciudadanos honrados circular libremente por sus ciudades, que es lo que deberían titular, pero en lugar de eso. Y claro, una vez que tú has comprado que ellos son el pueblo y tú eres el representante de la oligarquía, evidentemente ya no tienes autoridad de esto para empezar a hablar, porque tú ya das por asumido que ellos tienen la razón y ya te sientas a negociar dando por asumido que tienen la razón. Oye, no, eso en Chile ha ocurrido durante décadas para nuestro dolor, a pesar de que ha habido muchos think tanks y grandes pensadores liberales en Chile, pero sin embargo ha ocurrido durante muchísimo tiempo que se ha comprado el relato contrario y al final, claro, nos hemos visto. Por eso no sé si decir el armarse, pero desde luego el articularse ideológicamente es muy importante. Excelente, excelente. Luis, también hablabas tú de, bueno, Lasso también aglomera muchas fuerzas que son diversas y que tal vez les junta el anticorreísmo, tal vez les juntan cosas más diversas. Te pregunto a ti directamente, si tuvieras tú una varita mágica, ¿qué medidas económicas pasarías? Tal vez podamos hablar de unas dos que tú consideras las más importantes de Ecuador y luego pasamos con Daniel. Yo estoy muy de acuerdo con Daniel que el problema grave es la informalidad, pero el problema grave es la informalidad no porque está el dato ahí, no porque, sino porque el tener un empleo es lo que te permite salir de la pobreza, es lo que te permite prosperar, es lo que te permite entrar de cuerpo entero a la clase media y es lo que te permite tener un proyecto de futuro para ti, para tu familia. Es lo que más afecta a las personas. Luego, claramente lo que debería hacer el Ecuador, o lo más importante para hacer en Ecuador es, en primer lugar, fomentar el empleo. Ecuador está en el puesto 129 del índice de hacer negocios. Todo lo que sea eliminar tramitología, burocracia, facilitar la creación de empresas. No estoy hablando que otra vez, puede que a mí personalmente me gustaría, pero no estoy hablando del ideal que sería reducir los impuestos de manera drástica, no, pero todo lo demás que nos pueda hacer pasar del puesto 129 al puesto 80 ya sería un grandísimo paso adelante. Y en segundo lugar, mejorar la ley del empleo, parecido a la anterior, pero evidentemente, y ni siquiera estoy hablando de una mejora radical de la ley del empleo, simplemente crear nuevas modalidades de contratación para que no haya discusión alguna con los pocos, por desgracia, que ya están contratados en las modalidades anteriores, pero generar nuevas modalidades de contratación para que se permita que muchas más personas que están en el sector informal puedan entrar y puedan ser contratadas, que es la mejor política social. Eso sin duda es lo mejor, lo que mejora más la educación, la salud, la pobreza y la prosperidad de los ciudadanos. Excelente. ¿Cuántas medidas me dijiste que tengo varita mágica para implementar? Dos. Ok. Bueno, entonces solamente voy a decir estas dos. Una es el libre comercio con otros países y no solamente de la región, sino internacionalmente. Tratar de reducir absolutamente todos los aranceles que existen y barreras no arancelarias también. Eso es un incremento del poder adquisitivo de los ecuatorianos prácticamente inmediato. Y además que va a traer más empleos, muchísima más actividad económica y no representa un ingreso fundamental del Estado los aranceles tampoco. Entonces no va a ser un problema presupuestario. Y si tuviera otra cosa que hacer con una varita mágica sería resolver el problema de la inseguridad. Y eso es algo que se nos olvida mucho y entiendo que aquí tampoco somos expertos en seguridad sino economistas, pero la seguridad es muy importante para el desarrollo económico. Evita que empresas internacionales se vayan a Ecuador. ¿Por qué? Porque no es un país seguro. Porque la gente no quiere arriesgar su vida por dinero. Cuesta muchísimo dinero arriesgar tu vida. Entonces, si se pudiera reducir la tasa de homicidios, si se pudiera reducir el robo, si se pudiera reducir el secuestro, todo eso va a ayudar muchísimo en el tema económico, va a ayudar muchísimo en el tema político. Y eso requiere de planes de inversión, de que va a costar dinero y que está bien que cueste dinero.
Y va a ser algo que va a ser mucho más fácil de implementar políticamente, porque todas las fuerzas políticas van a querer reducir el crimen. Entonces van a poder conseguir hacer eso y pienso, y eso es lo que yo haría junto con el libre comercio. Excelente. Pasemos a un tema que ha estado en las redes sociales recientemente, que supongo que entra en las relaciones de Latinoamérica con España y que es la Carta de Madrid. Eh, Ha causado mucha polémica esta carta, dado que entre los firmantes se encuentra el flamante ministro de Justicia del Ecuador y se les acusa de excesiva cercanía con el partido de derecha español Vox. Eh, Luis, empiezo Bueno, contigo. quizás ¿Qué impresión si me permite, Daniel, intervengo yo en primer lugar porque soy orgullosamente firmante de la Carta de Madrid y he sido parte de esta polémica que ha habido en Ecuador. ¿Y por qué digo orgullosamente firmante de la Carta de Madrid? Porque a mí, cuando hablaba de la batalla ideológica previamente, me preocupa mucho el mero planteamiento de la pregunta. No sé si alguien de los que nos está escuchando ha leído la Carta de Madrid, que la Carta de Madrid es básicamente puro sentido común. La Carta de Madrid es la defensa de la democracia, la defensa de la pluralidad, la defensa de la libertad de expresión. Y si hay alguien que tiene un solo coma que objetar a la Carta de Madrid, que me argumente por qué, porque estoy encantado de discutirlo. Lo que no estoy encantado de discutirlo es que en el nombre de la tolerancia se quiera crear apestados, se quiera crear guetos con partidos democráticos y que son parte del juego democrático en España. Y lo que estamos ocurriendo es otra vez comprar ese relato a la ultraizquierda que se arroga la supuesta superioridad moral y dice, no, con los que no piensan como yo no se puede ni hablar en nombre de la tolerancia. Bueno, pues en nombre de la tolerancia, precisamente lo que hay que hacer es hablar con todos. Y si yo antes decía que le pedía al presidente Lasso que construya diálogos hablando con todas las fuerzas democráticas, exactamente es lo mismo que estoy intentando practicar. Hablo con todas las fuerzas democráticas. Y el problema también, aquí tenemos un problema millennial. Y es que el posmodernismo ha dejado de hablar de las cosas objetivas para hablar siempre de los sentimientos, lo subjetivo, desde mi posición, él, desde tu posición, desde tus privilegios. Oiga, no, yo es que no soy posmoderno, yo soy moderno. Y yo hablo de lo objetivo. Y lo objetivo es lo que hay en la Carta de Madrid. La defensa de la democracia, la pluralidad, la tolerancia, la libertad de expresión. Y me adhiero a ello, lo firmo, lo reafirmo orgullosamente, y no estoy dispuesto a cederle a la izquierda la superioridad moral de crear guetos, de crear divisiones en la sociedad, de intentar decir ellos con quién uno puede hablar o no hablar, o coincidir o no coincidir. Y termino con una frase importante. La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Es decir, lo que es cierto, y la Carta de Madrid me parece que es muy cierta. Pues a mí me gusta mucho la Carta de Madrid y mira, me parece una tontería lo de que porque Vox esté afiliado, que sea un problema o no. A mí me parece que Vox es un partido totalmente legítimo. Tampoco es un partido extremista de derecha, en mi opinión. Es un partido muy mainstream en muchísimos países a nivel mundial. En Estados Unidos tiene posiciones que son prácticamente el mismo partido republicano, que gana la mitad de las elecciones, gobierna la mayoría de los estados y no hay ningún problema. El ala moderada del Partido Republicano. O sea, no estamos hablando, no. Sí, El ala moderada entonces lo que yo, si leemos la Carta de Madrid, ¿qué se defiende? La libertad económica, se defiende el sistema capitalista, se defiende la democracia, se defiende el Estado de Derecho, se defiende en contra de la corrupción y se reconoce que existen fuerzas políticas y criminales que están coordinando a nivel mundial para controlarnos en un sistema socialista. Y eso es objetivamente cierto. Nicolás Maduro, Hugo Chávez antes de que falleciera, Lula en Brasil, los Kirchner en Argentina, los correístas en Ecuador, ahora Castillo en Perú, en Chile las fuerzas comunistas, en Colombia Petro, todas estas personas son amigos, coordinan porque quieren controlar nuestro continente y condenarnos a la miseria y seguir robando eternamente. La Carta de Madrid simplemente reconoce que esto es la realidad y que las fuerzas democráticas y pro libre mercado a nivel mundial, conservadoras, liberales, de cualquier tipo, tenemos que aliarnos porque es la única forma de derrotarlos y mantener los principios básicos en los que creemos. Entonces creo que todos los ecuatorianos más bien deberían estar muy de acuerdo con la Carta de Madrid porque es básicamente la versión internacional
de lo que sería una carta anticorreísta. Bueno, pero yo también seguí la conversación y vi gente de centro derecha, tal vez los liberales de los que hablaba Daniel, con los que se necesita aliarse y demás, que estaban completamente opuestos, ellos también diciendo, no, que cómo se les ocurre juntarse con X y Z. ¿Qué falla ahí, en su opinión? Por qué hay esta gente que cuando debería estar completamente a favor de la Carta de Madrid está en contra? Vamos a ver, Eduardo, quiero insistir en que no estamos discutiendo sobre el objetivo, es decir, nadie está discutiendo Sí, exacto, los sí. principios declarados en la Carta de Madrid, ¿no? Estamos discutiendo si uno se puede dialogar o coincidir con ciertas personas que, ojo, a nivel europeo, el partido Vox no es la extrema derecha, porque en el Parlamento Europeo Vox representa a los conservadores y a la derecha en el Parlamento Europeo está el Partido de Identidad, que es otro partido político. Y yo digo que todas las fuerzas democráticas tenemos que hablar entre nosotros. Y a mí me parece increíble que estemos aceptando la cuestión de no, con esos no se habla. Eso es lo contrario de la democracia. ¿Hay alguien con que no sería legítimo hablar en democracia? Sí, con quien emplea la violencia, con quien ha sido corrupto, con quien comete crímenes. Efectivamente hay una línea roja, pero la línea roja no es la que marca a la izquierda con su supuesta superioridad moral, diciendo todo lo que está un centímetro más a la derecha de mí, ya no se puede pactar. Porque de Vox he dicho que es extrema derecha, pero de Lasso también han dicho que es extrema derecha. De Ciudadanos del Partido de España también han dicho que es extrema derecha. Del Partido Popular también han dicho que es extrema derecha. De Trump también han dicho que es extrema derecha. Es decir, todo lo que no son ellos es extrema derecha y no se puede dialogar. Y ellos son los que se dicen que son tolerantes, dialogantes y que quieren construir consensos. ¿Consensos con quién? Con ellos mismos. Porque si solo se supone que es legítimo hablar entre ellos, pues allá ellos. Pues yo no. Yo soy liberal y he dicho, soy bastante más liberal probablemente de lo que pueda plantear el gobierno de Guillermo Lasso. Pero yo hablo del objetivo y la Carta de Madrid estoy completamente de acuerdo. Y yo sí creo en el diálogo. Y el diálogo consiste en hablar con todos, incluso con los que no están de acuerdo, incluso con los que hay puntos en los que no estás de acuerdo. Y es sano, eso es precisamente el reconocimiento. Y Excelente. si nos caemos en esa cuestión de la supuesta superioridad moral de la izquierda, es imposible, porque van a llamar extrema derecha todo lo que no son ellos y ya no va a haber diálogo posible. Daniel. Yo creo que exactamente el problema está en que algunas personas se han creído la mentira de que existen personas que han firmado la Carta de Madrid y como que a ellos no les gustan y entonces como a estas personas no les gustan, ellos no la van a firmar. Pero eso significaría que si entonces no puedes votar por ninguna persona, si una persona que no te gusta va a votar por esa persona también. Entonces al final no votarías por nadie nunca en tu vida ni harías nada. No trabajarías por una compañía si hay una persona que no te gusta que trabaja para esa compañía. Entonces no trabajarías nunca para ninguna compañía, porque así es el mundo. Entonces, lo primero que yo diría es que son malas razones por las cuales no les gustan algunas de las personas con las que firmaron la Carta de Madrid, como lo que serían la gente de Vox, como los que serían de otros partidos a nivel internacional. Creo que es falta de investigación, es falta de conocer a estas personas y es falta de leer la misma Carta de Madrid y creer que si firmas algo, entonces estás necesariamente asociado con otro grupo. Excelente. Bueno, Se nos acaba el tiempo. Solo quisiera decir, Ah, para finalizar, los dos tienen cuentas de Twitter muy buenas, yo los sigo, tal vez un tweet que pueda leer el presidente Lasso puedan decir los 140 caracteres imaginarios en su cabeza ahorita y con eso concluimos. Muchísimas gracias. Bueno, voy a decir yo mi tweet. Mi tweet sería simplemente que haga todo lo que esté en sus manos para liberalizar la economía del Ecuador y promover el crecimiento económico. Perfecto. Todo. yo le diría, ánimo presidente, le apoyamos por sus valores y principios, nunca olvide sus valores y principios, que es lo que le ha llevado hasta allí.